En un sermón reciente, Dwight señaló que erramos gravemente cuando miramos los relatos narrativos de las Escrituras y tratamos de ponernos en el papel del héroe. Él señaló que todos queremos ser como David cuando mató a Goliat, o como Daniel en el foso de los leones, o Esther cuando se presentó ante su esposo, el rey. Pero no somos esa persona, y por lo general, de hecho, somos el otro tipo de persona. La verdad es que en nuestro estado natural somos el otro. No nos equivoquemos. Pero de vez en cuando hay alguien en las Escrituras con quien realmente podemos identificarnos. Puedo identificarme con Moisés cuando golpeó la roca. He pasado por eso. Puedo identificarme con Elías bajo el enebro cuando le pidió a Dios que le llevara a casa porque era el único de todo Israel que seguía siendo fiel. Puedo identificarme con Juan cuando se fue a casa con su mamá. Me identifico con Pedro cuando dice algo equivocado. Todos los días me puedo identificar con ellos. Todas estas son personas que son como yo. Y el hecho de que Dios aún usó a cada una de estas personas es una fuente de gran aliento para mí diariamente. Y esta mañana vamos a examinar a un hombre de las Escrituras con el que me identifico y con el que creo que la mayoría de nosotros, si no todos, podemos identificarnos. Está involucrado en el relato de un acontecimiento que es monumental en el gran esquema de las cosas, y sin embargo fue un actor menor encargado de un trabajo imposible e ingrato. En última instancia, cumplió la tarea. Bueno, quizá debería decir que Dios cumplió la tarea y él tuvo un asiento en primera fila para ver a Dios hacer lo imposible para cumplir una promesa que había hecho. A este hombre se le hizo responsable de una tarea que era vital para nuestra salvación, una tarea que ponía a prueba la fidelidad de Dios, y una tarea que él no creía que pudiera llevarse a cabo. Pero al fin de día se cumplió una promesa fundamental y tuvimos la seguridad de que podemos confiar en que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Vamos a examinar un relato que se nos ofrece en Génesis 24 sobre la obtención de una novia para Isaac. Es una historia fascinante con un personaje menor que nos dice mucho hoy en día. Vamos a ver al siervo que encontró la novia para Isaac. Escucha atentamente mientras leo este relato de la palabra de Dios y presta especial atención a las referencias al siervo. Génesis 24 dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo y el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos
de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que a la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Nuestro tema de hoy va a ser: bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, el Dios de mi señor Abraham, que no ha abandonado su misericordia y su fidelidad para con mi señor. En cuanto a mí, el Señor me ha conducido por el camino hasta la casa de los parientes de mi amo. Vamos a ver cómo este hombre fue usado por Dios de una manera casi invisible, y al hacerlo se convierte en un tipo de Cristo, y veremos muchas imágenes de varios aspectos de nuestra salvación. Veamos una novia para Isaac. Génesis 24 es uno de los capítulos más ricos de la Biblia, enclavado en la increíble narración de lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Vemos en esta porción de la narración un relato que desafía toda razón, lógica y sentido común para darnos una maravillosa visión de lo que Cristo ha hecho en y a través de nosotros, lo que significa ser llamados la esposa de Cristo. Pero para comprender realmente Génesis 24, necesitamos tomarnos unos minutos para recordar el contexto de este capítulo y ver la magnitud y grandeza de lo que estamos viendo. Nuestra historia comienza en Génesis 12, donde vemos la llamada de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham no tenía forma de saber lo que Dios le mostraría, pero sería grandioso. En el capítulo 13 se separa de Lot, y en el capítulo 14 Abraham libera a Lot, que había sido secuestrado junto con los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Tras rescatar a Lot, conoce a Melquisedec, rey de Salem,
y no conoceríamos por completo la importancia de este encuentro hasta el libro de los Hebreos. En el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo y le promete que un día su descendencia será tan abundante como las estrellas de los cielos y la arena de los mares, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de su simiente. Pero en el capítulo 16, Abraham intenta cumplir el pacto a su manera en lugar de esperar a Dios, e Ismael nace de la sirvienta Agar. En el capítulo 17, Dios vuelve de nuevo a Abraham prometiéndole un hijo, pero para entonces Abraham tiene 99 años y no hay forma de que pueda tener un hijo naturalmente, porque es demasiado viejo. En el capítulo 18, Dios hace la misma promesa a Sara, pero también promete destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19, Dios rescata a Lot de la destrucción de esas ciudades, y en el capítulo 20, Abraham tiene un lapsus de fe al llamar a Sara su hermana. Luego, en el capítulo 21, se cumple la promesa hecha tantos años atrás. Nace Isaac y la descendencia de Abraham se mantiene viva. En el capítulo 22 sucede lo impensable. Dios le dice a Abraham que toma a su hijo, su único hijo, Isaac, y lo sacrifique en el monte Moría. No creo que podamos imaginar por lo que pasó a Abraham cuando se dispuso a obtener a Dios, solo para que la mano de Dios detuviera su mano y luego proveyera el sacrificio del carnero atrapado en los arbustos. Podemos estar siempre agradecidos de ser conscientes de la gran doctrina de la redención sustitutiva. Cristo murió en nuestro lugar. En el capítulo 23, Sara muere y eso nos lleva a nuestro texto de hoy. Isaac tenía 40 años y no estaba casado. La promesa de Dios que Dios había hecho de que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar se tambaleaba al borde del precipicio de no volver a cumplirse. Dios había hecho una promesa, pero parecía que nunca podría cumplirla. Después de todo, Dios no había tenido en cuenta la distancia entre la tierra prometida y la tierra de la que procedía Abraham, y a los 40 años de edad, el viejo reloj biológico hacía tic-toc y la fidelidad de Dios estaba muy en entredicho. Hablo como un necio, digo. En este asombroso capítulo de la palabra de Dios, tenemos la increíble historia de cómo Dios cumplió su promesa y proporcionó una esposa a Isaac, superando las dificultades de la distancia, el medio a lo desconocido y un cuñado recalcitrante. Dios cumplió su promesa de una manera milagrosa, y todos los acontecimientos del drama de la redención que se desarrollan y que se registran en estos capítulos de la cronología divina se unen para mostrarnos la maravillosa verdad de que Dios hizo un plan divino para las edades antes de la fundación del mundo y nunca ha perdido el ritmo en el cumplimiento de ese plan. Desde una perspectiva humana, ciertamente ha parecido muchas veces que Él no sería capaz de cumplir sus promesas esta vez. Pero Él nunca ha vacilado ni una sola vez en mantener sus maravillosas promesas para con nosotros. Al leer todo esto, unos 4000 años después de que sucediera, seguimos recordando la fidelidad de Dios y que la seguridad de nuestra salvación descansa en la confianza que se construye sobre las promesas cumplidas de Dios. Cada promesa cumplida que vemos en estas líneas de la historia sagrada refuerza nuestra seguridad de que Dios seguirá siendo fiel, pase lo que pase. Sé que Dios puede guardarme a pesar de todas las tempestades de la vida, los dardos de fuego del maligno y mis propias debilidades, faltas y fracasos, porque siempre lo ha hecho. Cantamos, Él nos mantendrá firmes, con convicción y fervor, porque tenemos las promesas inmutables de Dios cumplidas en el pasado y por tanto seguras en el futuro. Y sabemos que Dios nunca cambia y por tanto nunca nos fallará. Pero todo esto es sobre Abraham. Es maravilloso, es tranquilizador y es precioso.
pero lo único en lo que puedo identificarme con Abraham es en sus fracasos. He recibido las bendiciones de ser la semilla espiritual de Abraham. Vivo por las promesas de Dios hechas a mí a través de Abraham, y mi esperanza descansa en esas promesas. Pero no puedo identificarme con la persona de Abraham. Para empezar, él era rico y yo no. No tuve que esperar hasta los 99 años para tener un hijo. La mayoría de mis hijos se casaron mucho antes de los 40 y, en general, la vida a la que Dios me ha conducido ha sido muy diferente de la que vivió Abraham. Sin embargo, hay algunas cosas con las que puedo identificarme en la vida del siervo de Génesis 24. Era un don nadie. Era un don nadie, su nombre ni siquiera consta en las páginas de las Sagradas Escrituras. No me cuesta identificarme con él. Los estudios de la Biblia suelen suponer que se trataba de Eliezer, a quien en el capítulo 15 Abraham quiso hacer heredero de sus bienes cuando Abraham se convenció de que no podía ni sería capaz de cumplir la promesa de Dios mediante el proceso natural de nacimiento. Pero eso, de ser cierto, solo lo hace degradante para él. Después de todo, cuando se le asoció con la falta de fe de Abraham, conocemos su nombre. Cuando se le asocia con la gran fe de Abraham, ni siquiera se nos da su nombre. Yo me identifico con eso. Se le encomendó un trabajo del que no obtendría ningún beneficio personal. No habría recompensa al final por un trabajo bien hecho. Ni un cheque extra, ni un reloj de oro. Era simplemente un siervo al que se le había encomendado un trabajo y que, en lo que a él concernía, se acabaría cuando éste terminara. Me identifico con eso. Hoy quiero centrarme en las palabras que pronunció al final de este acontecimiento de época y considerar a este siervo como un estímulo para todos nosotros, el don nadie, que estamos llamados a servir al Señor. De nuevo, nos centramos en las palabras. En cuanto a mí, el Señor me ha conducido por el camino hasta la casa de los parientes de mi Señor. Me encanta la forma en que la antigua traducción lo dice. Dice, yo estando en el camino, el Señor me condujo. Él se refiere a la traducción de King James. En la traducción de la Reina Valera no lo dice así exactamente, pero el punto de él sigue vigente. Vamos a mirar este texto para ver la conducción del Señor en 3 puntos, que son la tarea imposible, la obediencia incierta y la gloria a Dios. La tarea imposible, una novia para Isaac. Mi padre solía decir que a Dios le encantaba darnos un trabajo y luego hacernos imposible realizarlo. Y cuanto más vivo, más verdad veo en esa afirmación. Cuando empezamos a analizar esta increíble serie de acontecimientos a medida que se desarrollan, partimos de un escenario en el que, desde el punto de vista del siervo, no solo es una tarea imposible, sino ridícula. Se le dice: quiero que cojas 10 camellos y recorras 800 millas hasta una tierra que nunca has visto y de la que no sabes nada, y que encuentres a una chica de entre todas las que viven allí, y la convenzas de que recorra 800 millas a lomos de un camello contigo para que pueda casarse con mi hijo, sin ser vista. Tarea sencilla, ningún problema. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué le pasa al niño? No puede encontrar su propia esposa. Mira a tu alrededor. Hay chicas por todas partes y estoy seguro de que podría encontrar una a la que no le importaría casarse con un joven rico, heredero de todo el país. ¿Por qué tengo que recorrer 800 millas en un camello? ¿Alguna vez has estado en una de esas cosas? No son exactamente como ir en limusina. Y cuando llegue allí, ¿qué hago? Oye, chica, el hijo de mi jefe se va a casar. ¿Te gustaría ser la novia? Todo lo que tienes que hacer es estar dispuesta a viajar 800 millas
en uno de mis camellos y casarte con este chico que nunca has visto, y vivir felices para siempre. Puedes confiar en mí, nunca te mentiría. Quiero decir que si ella tiene algo de sentido común, se hará preguntas como: este tipo tiene 40 años y nunca se ha casado. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no puede montarse en su propio camello y venir aquí si es tan importante para él casarse? Apuesto a que le dices eso a todas las chicas. Es decir, si observas esta narración desde una perspectiva estrictamente humana, no tiene ningún sentido. Y eso no es exactamente cierto. Dios, en su eterna providencia, había dispuesto que Isaac no tomara una esposa de la tierra, sino que ella debía ser de su propio pueblo. Y eso creó el verdadero enigma. Si simplemente miramos eso desde el punto de vista del sirviente, es una situación imposible. ¿Y qué imagen es esa de la tarea imposible que Dios tiene al llamar a una novia para su hijo? Jesucristo no viajó 800 millas, dejó el esplendor y la gloria del cielo para venir a un mundo maldito por el pecado. El siervo pudo haber viajado a una tierra extranjera, pero para Cristo este mundo era mucho más extraño para él a causa del pecado de lo que Nahor era para él siervo. El siervo tenía por lo menos una cosa en común con la gente de Nahor, que era que todos eran pecadores. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, vino a un mundo que era completamente extraño a su naturaleza sin pecado. ¿Podemos siquiera empezar a comprender la profundidad de lo que se nos dice en Filipenses 1:6? En Filipenses 2:6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En algún lugar del cielo, en tiempos pasados, el Padre hizo planes para que muriera un Salvador, y un día un ángel descendió a la tierra, desde algún lugar del cielo, para contar su nacimiento. Jesucristo, el siervo perfecto, en perfecta obediencia al Padre, vino a un mundo que había estado en guerra con él desde que Adán y Eva se rebelaron contra él en el jardín del Edén. Se nos dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y si esta narración terminara ahí, no tendríamos esperanza ni en este mundo ni en el siguiente. Sin embargo, se nos dice que Noé encontró la gracia del Señor, y cuando el juicio de Dios vino sobre el mundo, Dios salvó a Noé, a su familia, en el arca. A lo largo de la historia redentora, hay dos cosas que han sido constantes: la pecaminosidad del hombre y la gracia de Dios a pesar de la pecaminosidad del hombre. Ahora uno pensaría que con el conocimiento de la ira de Dios sobre el pecado, que el hombre sería más consciente de su condición pecaminosa y más apto para hacer lo correcto. Pero las cosas no mejoraron después del diluvio. De hecho, el mismo hecho de que se nos hable de la destrucción de Sodoma y Gomorra es evidencia de ese hecho. El hombre estaba en guerra con Dios, y las diferencias eran, desde el punto de vista del hombre, irreconciliables. El hombre no tenía forma de reconciliarse con Dios, pero lo que es más importante, no tenía ningún deseo de reconciliarse con Dios. Rebeca no iba
a viajar a la tierra prometida. El siervo iba a tener que viajar a Rebeca si iba a haber una reconciliación. Y de la misma manera, el hombre nunca querría o sería capaz de reconciliarse con Dios en su propio poder. Dios tendría que proporcionar los medios de reconciliación a través de la sangre de su Hijo. El hombre estaba en guerra con Dios, pero, por supuesto, eso es exactamente lo que Dios hizo en su infinita misericordia. Vino al hombre, vino a la tierra, se hizo hombre, pero gracias a su vida sin pecado, su muerte vicaria y su resurrección corporal proporcionó los medios de reconciliación. Pero la tarea no solo era imposible por el hecho de que el hombre estaba en guerra con Dios, sino que era propiedad de otro amo. Su novia era propiedad del pecado y había que hacer el pago adecuado. No había manera de evitar ese hecho y solo había un precio que podía ser suficiente y que era la muerte del mismo Hijo de Dios. El Cordero sin mancha, el único Salvador sin pecado que era digno de pagar el precio por el pecado de la humanidad. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para que Cristo tuviera una esposa, había que pagar la dote. Había que pagar. La tarea imposible de redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado solo podía ser cumplida por aquel que era digno. Y esa paga, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, era más que suficiente. Y eso nos lleva al asunto de la obediencia incierta, y quiero echar una mirada muy cautelosa pero cándida a este siervo cuando partió de su camello para viajar las 800 millas para ver si podía encontrar una esposa para el hijo de su amo. Voy a basar este punto en el hecho de que él estaba tan exuberante cuando Rebeca dijo sí, que tuvo que haber estado haciendo todo lo que hizo con el pensamiento de que estaba en una misión de tontos y esto nunca podría salir bien. En pocas palabras, se quedó atónito cuando ella dijo que sí. No se lo esperaba de ninguna manera. Por supuesto, Abraham dejó la puerta abierta a este tipo de mentalidad cuando le encargó que fuera. Recuerda que Abraham dijo, pon tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. La primera prueba de su incierta obediencia se encuentra en su respuesta inmediata a Abraham cuando éste le hizo su propuesta. Tal vez la mujer no esté dispuesta a seguirme. ¿Debo entonces llevar a tu hijo de vuelta a la tierra de la que tú viniste? Y no te atrevas a ponerte en plan santurrón y tratar de decirme que tú no habrías respondido así también. No hay una sola persona en este mundo que no hubiera respondido así. Es nuestra forma de pensar, de reaccionar, es nuestra naturaleza responder así. Ya hemos señalado que, desde el punto de vista humano, se trataba de una tarea imposible, y ahora este siervo se encuentra
con que se le pide que haga lo imposible y su reacción es, la verdad, mejor que la de la mayoría de las personas. La mayoría de nosotros diríamos, está bromeando, yo no voy. Pero este siervo no fue tan atrevido no fue tan atrevido, y su respuesta fue presentar una posibilidad muy realista, incluso la probabilidad, oye, puede que ella no quiera ir conmigo. Y eso sería después de haber viajado 800 millas a quién sabe dónde para encontrar a quién sabe quién. Cuando llega a Parán y contempla la escena desde lo alto de la colina que domina la ciudad, su frustración se desborda. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Desde lo alto de aquella colina, el sirviente nunca había visto nada tan desalentador ni una tarea tan imposible como la que estaba contemplando. Bien, cabalgué 800 millas en camello y encontré el lugar. Esa era la parte fácil. Ahora, ¿qué hago? Estoy seguro de que esa tuvo que ser la sensación que tuvo el criado mientras miraba por encima del pozo. Todas las muchachas elegibles del pueblo saldrían a buscar agua en unos minutos. ¿Y cómo podría él saber cuál era la correcta? Y es en momentos como este cuando nosotros, como criaturas finitas, nos enfrentamos como nunca a que somos criaturas finitas y no infinitas. Podemos tener en muchos sentidos una visión muy inflada de nuestra inteligencia, pero llega un momento en que la realidad se impone y nuestra visión de la inteligencia se desinfla. Hay momentos en los que no tenemos ningún problema en decir no lo sé, porque en el fondo sabemos que nadie más lo sabe. Muchos de nosotros tenemos problemas para comprender la omnisciencia de Dios, pero hay ocasiones en que estamos convencidos de que no poseemos ese atributo, y podríamos hablar de ello en el sentido teológico, de si creemos que Dios es soberano. Pero hay momentos en los que nos enfrentamos cara a cara con nuestra propia mortalidad, y puede ser muy humillante. Incluso el más arrogante de los pecadores dirá a veces, solo Dios sabe. Nosotros aquí hoy somos bautistas reformados y todos nos adherimos incondicionalmente a la Confesión Bautista de Londres, que declara en el capítulo 5 y párrafo 1, Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para que el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Si alguien nos preguntara, ¿creéis que Dios es el soberano que gobierna todas las cosas? Todos lo afirmaríamos rotundamente. Sí, creemos en la soberanía de Dios. Creemos que es omnisciente. Creemos que es el creador y sustentador del universo. Creemos absolutamente en estas cosas. Sin embargo, cuando se trata de la aplicación práctica de esa verdad, bueno, tal vez no tanto. Por desgracia, a menudo nos parecemos demasiado a aquel joven que escribió a su novia: escalaría la montaña más alta por ti, nadaría el océano más profundo por ti, cruzaría el desierto más caluroso por ti,
Postdata: si no llueve, iré a verte el sábado por la noche. Al mirar a este siervo, no vemos a David a punto de matar a Goliat. No vemos a Gedeón enfrentándose a un ejército de 30,000 con 300 hombres. No vemos a Daniel en el foso de los leones. No vemos a los 3 niños hebreos a punto de entrar en el horno de fuego, los jóvenes hebreos. Lo que vemos es un gran hombre común que camina por la fe hasta donde alcanza su vista. Nos vemos a nosotros viviendo en el desagradable ahora y ahora. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo voy a ver qué hacer ahora? Hace muchos años me regalaron un libro que fue profundamente útil en mi vida, titulado Corazones de hierro, pies de barro. Era un comentario sobre el libro de los jueces que mostraba cuánto se parecía a nosotros la gente de aquel tiempo. Yo sugería que todos nosotros como creyentes tenemos corazones de hierro, pero nuestros pies son a menudo de barro. Pablo lo dijo tan elocuentemente en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Recuerde, este siervo había viajado más de 800 millas a lomo de camello. Su obediencia supera con creces lo que yo probablemente habría hecho en esas circunstancias, y sin embargo, está otra vez a punto de fracasar. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que Gedeón al poner el vellón, y lo que muchos de nosotros hemos hecho de vez en cuando, pidiéndole a Dios que nos muestre lo que quiere que hagamos, dándonos una señal. No cabe duda de que a menudo, cuando una persona hace eso, no está negociando de buena fe. Está poniendo a prueba a Dios, y eso puede tener graves consecuencias. Sin embargo, en las Escrituras tenemos casos en los que Dios respondió de la misma manera en que se le presentó el vellón. Dios ciertamente envió el rocío del cielo sobre el vellón de Gedeón y dejó la tierra seca, y luego envió el rocío sobre la tierra y dejó el vellón seco y no lo reprendió de ninguna manera. Y eso es lo que hace este siervo, y por un momento me gustaría darles una idea de lo que fue ese trato. Él ora y le dice a Dios que le va a pedir una chica cualquiera que le dé un trago de agua mientras ella está consiguiendo agua para su familia. Y si ella dice, por supuesto que te daré a ti agua, y mientras estoy en ello también daré de beber a tus camellos. Eso no suena muy significativo hasta que consideras que un camello puede beber hasta 50 galones de agua a la vez, y hay 10 camellos. Esos son 500 galones de agua, y ella estaba sacando del pozo unos 5 galones a la vez. ¿Quién haría eso por un completo desconocido? No sé en qué estaba pensando el sirviente, pero no puedo evitar pensar que hay muchas posibilidades de que estuviera tratando de hacer lo imposible, y al natural era posible.
No puedo dejar de creer que aquí había de hecho una obediencia incierta. Le estaba dando a Dios la oportunidad de cumplir por él, pero recuerda que tenía él paracaídas de que si no podía encontrar una esposa para Isaac, podría regresar. Lo único que estaba obligado a hacer era no dejar que Isaac se casara con una chica de la tierra de Canaán. En su sentido muy real, le está dando a Dios una salida si Dios decidía que la necesitaba. Dios, si no puedes hacer esto, lo entenderé. Solo le atribuyo este pensamiento porque muy a menudo es lo que yo haría y me atrevería a decir que es lo que haríamos nosotros. Podemos decir que vivimos por fe, pero en realidad tenemos mucha más fe en lo que podemos ver que en lo que no podemos ver. Pero hay una verdad que nos pide a gritos que recordemos. Esta no es una historia sobre el siervo, ni siquiera sobre una novia para Isaac. Es una historia sobre el plan eterno de Dios en la salvación de su esposa. No se trata de lo que el siervo hizo o dejó de hacer, sino de lo que Dios había planeado en consejo consigo mismo antes de la fundación del mundo, al proveer un camino de salvación para sus elegidos. Por lo tanto, la empresa no tuvo éxito por algo que el siervo hiciera o dejara de hacer, ni podría haber fracasado por algo que él hiciera o dejara de hacer. Este era el plan y propósito de Dios, y de ninguna manera iba a fracasar. El siervo fue simplemente el medio que Dios utilizó para llevar a cabo su plan y propósito. El criado bajó a pedir agua a una chica cualquiera e increíblemente ella se ofreció a dar de beber a sus camellos, a los 50 galones cada uno, tal vez 500 galones. Estuvo en ello todo el día. Fue un trabajo duro, sin duda se cansó. Tal vez alguien incluso le preguntó, ¿por qué haces eso? Y si lo hicieron, ella no tenía respuesta, pero no tenía ni idea de cómo él le cambiaría la vida aquel día. Una y otra vez bajaba el cántaro al pozo, lo volvía a subir, lo vaciaba y volvía a hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? No tenía ni idea de que en ese momento ella era una respuesta a la oración y que cuando terminara de dar de beber a esos camellos iba a tener un marido y tendría 2 hijos gemelos, y el mayor serviría al menor. Y la línea del Mesías continuaría y ella formaría parte de la historia redentora de una manera extraordinaria. Puede que Rebeca no supiera todo lo que estaba pasando, pero el criado estaba abrumado por lo que estaba presenciando y su reacción es clásica. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bendito sea el Señor, el Dios de mi señor Abraham. El siervo comprendió exactamente a dónde debía ir la gloria. No dijo, todo esto sucedió porque cabalgué los camellos 800 millas. Todo esto sucedió porque presenté el vellón correcto ante Dios. Todo esto sucedió porque hice cualquier cosa. No. Él reconoció que todo era obra de Dios, y me temo que aquí es donde deja de ser un hombre corriente, para convertirse en un hombre cuya vida y cuya mente han sido transformadas por la gracia de Dios, por el amor firme y la fidelidad de un Dios 3 veces santo, soberano y omnisciente. Dios había hecho una obra de gracia en su vida y entonces pudo ver la mano de Dios en todo lo que sucedía. De repente, Dios había transformado su forma de pensar, que había pasado de creer que se trataba de un trabajo de tontos a alabar a Dios con conocimiento de causa porque había sido testigo de la gracia de Dios por sí mismo. Es de vital importancia que entendamos que no se trataba de que el siervo manipulara a Dios para que hiciera lo que él
quería que hiciera. Ciertamente él había caminado por fe, pero voy a decirles que su fe era muy pequeña. Lo que él había visto a Dios hacer no era porque él tenía una gran fe. En sí mismo, él no tenía fe. ¿Qué pasa si ella no regresa conmigo? Esa era su fe, la que estaba hablando en ese momento. Más bien reconoció que Dios había hecho una promesa y que literalmente había removido cielo y tierra para cumplir su promesa. Lo único que el siervo podía decir era que Dios se había servido de él, tal vez la persona menos indicada en todo el mundo para cumplir su promesa. Y eso nos lleva de nuevo a su declaración. Y estando yo en el camino, el Señor me guió. Jack Wirston, fundador de los ministerios Palabra de Vida, solía predicar un sermón titulado ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, basado en la vara de Moisés. Y era un desafío elocuente a no esperar a tener lo que creemos que necesitamos, sino que Dios utiliza lo que ya tenemos a mano para cumplir sus propósitos y su voluntad. Al final, no son nuestros medios los que traen el éxito, sino Dios usándonos como sus medios para cumplir su voluntad. Al final del día, el criado no tenía nada de lo que presumir. ¿Recorrer 800 millas? Sí, pero convencido de que no funcionaría. Poniendo el vellón correcto, Dios lo iba a dirigir a la chica correcta sin importar lo que él hiciera. El siervo era solo el instrumento en las manos de Dios para cumplir su voluntad. Al final, el siervo no se sintió satisfecho por un trabajo bien hecho, pero sí por ser un instrumento en las manos de Dios para su gracia y para su misericordia. Y yo, estando en el camino, el Señor me guió.